de la asistencia para luego dar inicio a la actividad que vamos a estar realizando el día de hoy. Vamos a hacer un taller individual dentro de esta hora de clase, relacionado con los temas de números racionales e irracionales. Estefano Alvarado. Ok, ya lo vi al estudiante Alvarado. Jennifer Aristega. Presente. Joshua Tiencia. Rafael Bajaña. Presente. Adrián Balón. Presente. Gerard Balseca. Presente. Carlos Basurto. Presente. Keyleth Vedrán. Presente. Valeria Borges. Presente. Alejandro Chonsing. Melina Chonsing. Presente. Hernán Espinosa. Presente. Michael Flores. Presente. Dylan Folleco. Presente. María José González. Presente. Alejandra Gutiérrez. Presente. Israel Lema. Presente. Pamela León. Presente. Iván Mazón. Presente. Leonel Mena. Presente. Saray Naranjo. Presente. Daniela Oña. Presente. Carlos Paredes. Presente. Casey Peralta. Presente. Justin Pilco. Darwin Pineda. Presente. Karen Kishpi. Presente. Gerson Sixo. Presente. Domenica Tite. Presente. Danitza Toala. Jeremy Vicuña. Presente. Adrián Vinuesa. Presente. Domenica Viteri. Presente. Giancomo Zapata. Presente. Ok, bien. Déjenme compartirles el archivo. Voy a tratar de enviárselos aquí por el chat, aunque creo que a veces no se envían los archivos de Word. Dice, Porque los grupos ya van a estar hechos. ¿Usted va a armar los grupos? es individual este taller. El Ah, es grupal es individual. la siguiente semana, sí. La siguiente semana tenemos el taller grupal y luego una lección. El taller grupal sería el día miércoles y la lección el día jueves. El día martes vamos a ver el último tema. Ok, ahí ya lo compartí por medio del chat. Con todo, ya luego les estoy habilitando la actividad en la plataforma en mi académico también para que presenten por ahí ya cuando lo hayamos resuelto al final de la clase. ¿Ya? No sé si es Zoom o es mi computadora, pero no me permite compartir solo la pantalla de un documento en específico, no me sale la opción. Solo me aparece la opción para compartir toda mi pantalla. Entonces, voy a hacer eso de ahí. Pero me avisan si pueden ver el archivo.
Sí, licencia, sí se ve. Sí, licenciada, sí se ve. Ok, bien. Bien, entonces tenemos este taller. Tenemos 4, aquí es 4, no sé, se ha movido la numeración. Son 4 ejercicios. Aquí hay un valor que se ha ido de más. Ahí. Bien, los 3 primeros están relacionados al tema de los números racionales y el último es una aplicación de los números irracionales. Vamos a pues ir viendo dentro de estos ejercicios cuál es la utilidad, sobre todo en el tema de los números irracionales que estuvimos estudiando el día de ayer de forma bastante breve, ¿verdad? Hoy estaremos viendo pues uno de los muchos usos que tienen este tipo de números. Bien, el primer tema nos dice, en la recta están representadas las dos fracciones, 2/3 y 5/2, como las observamos ahí. Y se nos pide ubicar 3 números más. Uno va a ser una fracción, 5/6, otro es un número entero, 1, que sabemos que todo entero también es una fracción, con un denominador de 1. Y la fracción 7/4. ¿Bien? Entonces nosotros, para poder saber en qué orden se van a ubicar esos números respecto a los dos valores referenciales, podemos utilizar el método de ir transformando esas fracciones a fracciones equivalentes, ¿verdad? Podemos hacerlo por amplificación o por simplificación, dependiendo del caso. Entonces tenemos estas fracciones, 5/6, 1 y 7/4. Para poder compararlas a esas mismas fracciones con 2/3 y con 5/2, lo ideal sería tener todas estas fracciones homogéneas, es decir, tratar de transformar todas a un mismo denominador. 3, 2, 6, 1 y 4. Todos esos denominadores que hemos observado, tenemos que buscar la forma de homogeneizarlos. Ahí solamente podremos comparar los numeradores de cada fracción y podremos decir, ¿verdad?, quién va a ser mayor que quién. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Para ello, para poder transformar todas estas fracciones a una fracción con un mismo denominador, deberíamos determinar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores de ellas, ¿verdad? Primero vamos a anotar cuáles son todas las fracciones que tenemos. Tenemos la primera fracción, 2/3, que ya está representada en la recta. Luego tenemos la fracción 5/2, que también está representada en la recta. Luego tenemos la fracción 5/6, que es una de las que tenemos que representar en la recta. Luego tenemos el número entero 1, que sabemos que también lo podemos representar como una fracción, y la fracción 7/4. Bien. Entonces, nuestro trabajo en este caso va a ser transformar a todas estas fracciones que tienen diferentes denominadores a fracciones con un mismo denominador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer transformándolas en fracciones equivalentes. Pero ¿a qué denominador vamos a transformar estos números de 3, 2, 6, 1 y 4? A un valor para el cual sea divisible para todos esos números, ¿verdad? Entonces deberíamos determinar el mínimo común múltiplo. Vamos a escribir para transformar todas las fracciones en un mismo denominador. Se deberá calcular el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Es decir, 3, 2, 6, 1 y 4. Bien. Todos esos valores que acabo de escribir entre paréntesis son los denominadores de todas estas fracciones. De 1 sabemos que su denominador es 1. Bien. Entonces,
¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre esos tres denominadores? Podemos obtenerlo descomponiendo respectivamente cada uno de esos números, ¿verdad? Sabemos que 3 lo podemos expresar como el producto simplemente de 3 por 1, ¿verdad? Es su único común, es su único divisor. 2 también es un número primo, no se puede descomponer. 6 sí se lo puede expresar como el producto de 2 por 3, ¿verdad? 1 también es un número, pues, que no puede descomponerse, y 4 es un número que se lo puede descomponer como el producto de 2 por 2. De todos esos valores, podemos obtener sus divisores y luego multiplicar tanto los divisores comunes como los no comunes. Vamos a expresar 3 como el producto de sus divisores. Solamente tendríamos 3 por 1, ¿verdad? Si expresamos 2 como el producto de sus divisores, solamente tendríamos 2 por 1. Si expresamos 6 como el producto de sus divisores, tendríamos 2 por 3. 1 solamente puede expresarse como el producto de 1, no tiene más divisores. Y 4 puede expresarse como el producto de 2 por 2. Entre todos estos números, este 2 por 2 podemos expresarlo como 2 elevado al cuadrado. No hay ningún otro número cuyos divisores estén elevados a una potencia, ¿verdad? Aquí todos los demás son diferentes. Entonces, para determinar el mínimo común múltiplo entre todos estos números, 3, 2, 6, 1 y 4, vamos a multiplicar los divisores comunes y los no comunes con su máximo grado. Entonces, empecemos con, de todos los divisores que hemos observado aquí, tenemos, uno de ellos sería 1, ¿verdad? Luego, observamos otro divisor, otro divisor de ellos, y es 2, ¿verdad? Pero aquí tenemos 2, aquí tenemos un divisor 2, y aquí tenemos 2 al cuadrado. Entre ellos, escogemos siempre el de mayor grado. Dígame, el estudiante Siksha. Una pregunta, ¿vamos haciendo con usted o solo Sí. es explicación? Sí. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces, de todos ellos escogemos siempre el de mayor grado. Ahora vamos con otro divisor común, es el 3, ¿verdad? Aquí tenemos 3, y no aparece en ningún otro lado más, pero también lo tomamos, porque para calcular el mínimo común múltiplo se toman tanto los divisores comunes como los no comunes, en mayor grado. Y multiplicamos estas cantidades. Tendríamos el producto de 1 por 4 y por 3, ¿verdad? 2 al cuadrado sabemos que es 4. Finalmente, tenemos que el mínimo común múltiplo de todos esos números es igual a 12. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Todas estas fracciones las vamos a transformar a fracciones equivalentes con un denominador de 12. Bien, entonces tomamos todas estas fracciones. Vamos a transformar 2/3 en una nueva fracción equivalente con un denominador de 12. Vamos a transformar 5/medios, dígame. Una pregunta, ¿se puede hacer ahí mismo en el documento o también a mano? Sí, pueden hacerlo a mano, para que puedan ir escribiendo mientras ¿Me observan. da permiso para ir a ver cuándo? Sí. Luego transformamos también 5/6 en una fracción equivalente a ella, pero cuyo denominador sea 12. Todas vamos a tratar de que su denominador sea 12. Luego nos queda transformar a 1 y a 7/4. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con cada una de estas fracciones? Si queremos convertirla a una fracción equivalente con un denominador de 12, vemos que todos estos denominadores son menores que 12, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos transformarlas a fracciones equivalentes por amplificación. Al decir por amplificación, quiere decir que vamos a multiplicar por un mismo número, tanto el numerador como el denominador de esa fracción, para llevarlo al denominador deseado, que es 12.
Entonces, 2/3 podemos expresarlo como una fracción equivalente a ella. ¿De qué forma? Si nuestro objetivo es hacer que sea una fracción con denominador 12, ¿por qué número hemos multiplicado a este valor 3 para que ese denominador sea 12? Por 4. Por 4, correcto. Entonces, lo mismo debemos hacer con el numerador. Debemos multiplicarlo por 4. Tenemos 2 por 4 es igual a 8. Ya tenemos una fracción equivalente a 2/3, con denominador 12. Ahora, 5/2, también vamos a expresarla como una fracción equivalente a ella, pero con un denominador 12. ¿Por qué número hemos multiplicado a 2 para transformar ese denominador a 12? Por 6. Correcto. Entonces el numerador lo vamos a multiplicar también por 6. Tendríamos 30/12. Hemos transformado por amplificación a esa fracción inicial en una fracción equivalente. Luego, 5/6. El denominador también deseamos que sea 12. ¿Por qué número hemos multiplicado a 6 para transformarlo en 12? Por 2. Entonces, al numerador debemos hacerle lo mismo. Lo multiplicamos por 2, 5 por 2, igual a 10. Y ya tenemos una nueva fracción equivalente. Luego, 1, sabemos que una fracción, un entero, es una fracción cuyo denominador es 1. Al 1 lo podemos expresar como 1/1. Entonces, si queremos que su denominador sea 12, ¿por qué número multiplicamos a 1 para transformarlo en 12? Por 12, ¿verdad? Entonces, el numerador también. Tenemos que 12/12 es equivalente a 1, ¿verdad? A la unidad. Y 7/4, para transformarlo a una fracción equivalente con denominador 12, ¿por qué valor deberíamos multiplicar a 4 para tener 12? Por 3. Por 3. Entonces al numerador también debemos multiplicarlo por 3. Tendríamos 7 por 3, 21. Y aquí ya tenemos fracciones homogéneas. A ellas sí las podemos ordenar observándolas, ¿verdad? Simplemente comparamos sus numeradores, porque los denominadores de todas son iguales. Entonces, aquí tendríamos que la menor de todas sería 8/12, seguida de 30/12, perdón, de 10/12, luego de 12/12, luego de 21 y luego de 30, ¿verdad? En ese orden las deberíamos ubicar en la recta. Bien, entonces ya sabemos cuál es el orden que ellas van a tener. Luego bastaría simplemente con, una vez que las hayamos ordenado, escribimos cuál es su fracción equivalente, ¿verdad? Y ahí ya quedarían ordenadas ellas las fracciones originales que teníamos. Entonces podemos pues aquí representar en la recta numérica las fracciones de acuerdo a su orden. Y luego simplemente reemplazamos el valor de la fracción equivalente. Y ahí ya quedarían ordenadas. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, en lugar de los 8/12, serían los 2/3.
en lugar de 30 doceavos, 5 medios. En lugar de los 10 doceavos, tendríamos su equivalente, 5 sextos. Dice, En lugar de los 12 doceavos, su equivalente 1, y los 21 doceavos, que equivalen a los 7 cuartos. Dígame. ¿puedo subir un ratito para tomarle el cálculo? Es que me retrasé yendo a ver el cuaderno. Bien, ahí finalmente nuestra recta nos quedaría así. Bien, estamos hasta aquí. Sí, Lisa. Ok, ahora vamos a continuar con el segundo. Ahí, aquí dice grupales individuales. Bien, nos dice, señala en cada caso por qué fracción se puede multiplicar el número para obtener el porcentaje que se indica. Nos dicen en el literal A, el número 32, por qué valor deberíamos multiplicarlo para obtener el 24% de 32. En el literal B se nos dice el número 12, por qué valor deberíamos multiplicarlo para obtener su 75%, es decir, el 75% de 12. En literal C, el 120 para obtener el 1% de 120. El literal D, el número 40, ¿por qué valor deberíamos multiplicarlo para obtener su 5%, es decir, el 5% de 40? Y el literal E, ¿por qué número deberíamos multiplicar al 8 para obtener el 150% de 8? Bien, entonces este tema se relaciona con el tema que estuvimos viendo de la representación porcentual de las fracciones. Habíamos dicho que un porcentaje también era una forma de representación de las fracciones, solamente que tenían una particularidad, ¿verdad? Ellos nacían de dividir al número entero en 100 partes iguales. Por lo tanto, todo porcentaje podía ser expresado como una fracción cuyo denominador era 100. Entonces vamos con el literal A. Si se nos pide representar el 32, el 24% de 32, se nos dice, ¿por qué número debemos multiplicar a 32 para obtener su 24%? Pues debemos multiplicarlo por la representación fraccionaria de este porcentaje. Es decir, deberíamos multiplicar 24 sobre 100 por el número del cual queremos representar el porcentaje, que en este caso es 32. Bien, entonces de esta misma forma podemos ir haciendo los demás literales. En el literal B se nos pide para representar el 75% de 12. Entonces, ¿por qué número deberíamos multiplicar a 12?
¿Por qué fracción? El literal C para representar el 1% de 120. ¿Por qué número deberíamos multiplicar a 120? El literal D para representar el 5% de 40. Y en el literal E para representar el 150% de 8. ¿Bien? Bien, entonces en el literal B, ¿cómo representamos el 75% de 12? Multiplicando el 75%, puede ser en su expresión fraccionaria, 75 sobre 100, por el número de quien queremos calcular ese porcentaje. Sería por 12. Bien, bajo ese mismo criterio, ¿por qué fracción deberíamos multiplicar a 120 para determinar su 1%? Uno sobre 100 multiplicado por 100. Correcto, 100. ¿verdad? 1 sobre 100 por el número de quien queremos calcular ese porcentaje. En este caso es 120. Para el literal D, el 5% de 40, ¿cómo lo representamos? Cinco sobre 100 por 40. Correcto, ¿verdad? 5 sobre 100 por 40. Y el 150% de 8. 150 sobre 100 por 8. Correcto, ¿verdad? 150 sobre 100 por 8. Bien. Todo lo que hemos representado aquí es una de las formas en las que se lo puede hacer. Sería la forma fraccionaria, la representación fraccionaria de los porcentajes. Sabemos que también se lo puede representar como un decimal, ¿verdad? Aquí sería 0.24, aquí sería 0.75, aquí sería 0.01, aquí sería 0.05 y aquí sería 1.5. Bien, ahora en el literal C, perdón, el ejercicio 3 se nos pide simplificar esta fracción compleja. Tenemos una fracción mixta en el numerador y en el denominador tenemos la operación entre dos fracciones. Entonces aquí se puede empezar, primero pues esa fracción mixta del numerador, tratar de representarla como una fracción simple, ¿verdad? Y luego en el denominador efectuar esa operación. Bien, entonces, ¿cómo transformamos la fracción mixta a una fracción impropia? ¿Cuál sería esa fracción? Ya lleva solamente a numerador y denominador. ¿Cómo quedaría? Los 5 enteros un cuarto. ¿Cómo lo podemos representar? Pueden separar la parte entera, la parte fraccionaria, y la suman.
5 más un cuarto. Y el resultado de esa suma va a ser la fracción que irá aquí en el numerador de esta fracción compleja. Para el estudiante Michael Flores, ¿cuál es el resultado de la suma de 5 más un cuarto? Eh, 9, licenciada. Dígame. 9. No, 5 más un cuarto, tiene la suma de un entero más una fracción. ¿Cómo representa esta fracción mixta en una fracción propia? 6 cuartos. O 5/25. Bien, les indiqué cuál es el procedimiento que deben seguir. Separe la parte entera, que es 5, y súmenla con la parte fraccionaria, que es un cuarto. Tiene una suma de fracciones heterogéneas. Determine el mínimo común múltiplo entre sus denominadores y resuélvalo como una suma de fracciones heterogéneas, y ahí va a transformar esa fracción mixta en una fracción simple. O por el contrario, pueden multiplicar el denominador de la parte fraccionaria con la parte entera y le suman el numerador de la parte fraccionaria y mantienen el mismo denominador de la parte entera. De cualquiera de las dos formas pueden obtener la misma fracción. Dicen 21 cuartos. Correcto, ¿verdad? 21 cuartos. De cualquiera de las dos formas que lo hagan, van a obtener ese mismo resultado. Bien, y luego 7 cuartos menos un tercio. Aquí tenemos una suma de fracciones heterogéneas, ¿verdad? El mínimo común múltiplo entre 4 y 3. Bien, ya efectuaron esta suma de aquí. ¿Cuál es el resultado? Correcto, ¿verdad? Tendríamos el mínimo común múltiplo entre ellos dos, que sería 12. Luego, 12 dividido para 4 nos da como resultado 3 por el numerador 7, 21. Menos 12 dividido para 3, 4. Por 1, 4. Y finalmente, pues resolvemos esta resta y tendríamos los 17 doceavos.
Y aquí tenemos la división entre dos fracciones. Podemos aplicar el producto de los valores extremos sobre el producto de los valores medios. ¿Cuál sería en ese caso? El resultado tendríamos 21 por 12 sobre 4 por 17. Ahí podemos realizar algunas simplificaciones. Podemos simplificar 4 la mitad, 12 la mitad, ¿verdad? Finalmente, efectuando ese producto, ¿qué fracción nos quedará finalmente? Hagamos 21 por 6, 2 por 17, ¿verdad? Podemos aquí seguir simplificando. Podemos tomar la mitad tanto de 6 como de 2, ¿verdad? Y ahí tendríamos 21 por 3 sobre 1 por 17. Bien, el producto de 21 por 3 21 por 3, ¿a cuánto es igual? $63. Correcto, ¿verdad? 63 17avos. ¿Y será esta una fracción reducible o ya no se la puede reducir? Tenemos que No se la observar, puede reducir. tenemos que observar su numerador y su denominador. Si es que tienen un divisor en común, podemos reducirlo. Pero 17 es un número primo. 17 solamente es divisible para 17 y para 1. Tendríamos que verificar de pronto si 63 es divisible para 17. Pero nos damos cuenta que no. Si efectúan esa división de 63 para 17, no les va a dar como resultado un número entero. Entonces, esa no es una fracción reducible, esa sería su forma o su representación más simple. Bien. Entonces, ahí podemos ya dejar representada la fracción, ya no se puede seguir reduciendo ni simplificando. Bien, ahora sí vamos con el tema de los números irracionales. Habíamos mencionado ayer que existía un número que se mantenía constante cuando nosotros obteníamos la relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, ¿verdad? A ese número se lo conocía como número pi y sabemos que su valor es 3.14 y algunos decimales más. Entonces, haciendo uso de esa relación que existe entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia, podemos determinar la longitud de este semiarco, ¿verdad? Para poder calcular, pues, finalmente el perímetro de toda esta figura. Se nos pide calcular este perímetro. Recordemos que el perímetro de una figura, pues, se refiere a la longitud de su contorno, es todo su borde. Todo. De él conocemos algunas medidas, ¿verdad? Conocemos la longitud de este tramo, que está representado también en función de pi, nos dice que es igual a 2 veces pi. Conocemos la longitud de este tramo, que nos dice que es 9.2 centímetros. Y conocemos la longitud de este tramo que coincide con ¿quién? Con el diámetro de este semicírculo. Y nos faltaría determinar este dato de aquí. Y también la longitud de este arco. Pero tenemos las herramientas para hacerlo. Dos herramientas, una de ellas, el teorema de Pitágoras, que nos va a permitir determinar cuál es este valor.
Y otra herramienta, la relación que existe entre el perímetro y el diámetro de una figura circular. Entonces, vamos a centrarnos en determinar cuáles son esas magnitudes. Dígame. Me salí porque se me apagó la computadora. Ok. Bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a determinar el valor de este tramo. Bien. Si deseamos saber cuánto es, nos damos cuenta que esta es la hipotenusa de un triángulo que se puede formar entre este lado y este lado, ¿verdad? De este lado sí conocemos cuál es la altura, es 2pi centímetros, ¿verdad? Pero de este lado, este cateto, el horizontal, no sabemos, pero conocemos la longitud de todo el tramo, que es 9.2, y conocemos la longitud de este tramo, que es 4.8. Entonces podemos establecer una relación entre esas longitudes, ¿verdad? Si todo este tramo mide 9.2 centímetros, y si este tramo mide 4.8 centímetros, entonces este tramo restante es igual a lo siguiente, a tener 9.2 y quitarle este tramo de 4.8. Entonces este de aquí lo podemos expresar como la diferencia entre ellos dos. 9.2 menos 4.8. Bien, ¿y cuál es la longitud de esa diferencia? 9.2 menos 4.8. $4.4. Ok, 4.4 centímetros. Ya tenemos pues resuelto este dato que necesitábamos saber cuánto era. Ahora sí podemos hacer lo siguiente. Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a determinar, sabemos que este cateto tiene una altura de 2 por pi centímetros. Sabemos que pi tiene un valor de 3.14. Entonces, esta hipotenusa, vamos a llamarlo h, a ese lado, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos, ¿verdad? Vamos a expresar la forma en la que podemos calcular. Hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto tiene una longitud de 2 pi. Y otro cateto tiene una longitud de 4.4 centímetros. Entonces, sumamos los cuadrados de esos catetos. 2 por pi elevado al cuadrado más 4.4 elevado al cuadrado. Y extraemos la raíz cuadrada. Dígame. Quería confirmarse que me escuchaba porque tenía el micrófono medio raro. Ok, sí lo puedo escuchar. Bien, entonces, ¿cuál sería la longitud de este lado H? Reemplazamos aquí el valor de pi. Sabemos que pi es 3.14, entonces tendríamos 2 por 3.14. Podemos tomar solo esos dos decimales. Todo eso de ahí lo elevamos al cuadrado. Y más
4.4 al cuadrado. Y finalmente extraemos esa raíz cuadrada. Y tendríamos el valor de h. Bien, luego, para calcular la longitud de todo este tramo circular, es un semicírculo. Esa longitud de arco, ¿es cierto o no que esta es la mitad de una circunferencia, verdad? Si lo proyectáramos hacia el otro lado, tuviéramos la circunferencia completa. Nosotros sabemos que la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y el diámetro es igual a pi. Podemos decir lo siguiente. Vamos a llamar a esa longitud de arco, vamos a llamarla simplemente longitud, dividido para el diámetro, eso de ahí es igual a pi, eso lo comprobamos ayer, ¿verdad? Toda longitud de circunferencia dividida para su diámetro, entre esas dos magnitudes existe esta relación pi. Si nosotros conocemos el diámetro, que es 4.8 centímetros, y conocemos pi, que es 3.14, podemos determinar cuál es la longitud de una circunferencia completa. Luego al final tendríamos que dividirlo para 2, porque aquí solo tenemos la mitad de la circunferencia, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la longitud va a ser igual al producto entre pi por el diámetro. Pero la longitud de la circunferencia completa. Entonces reemplazamos estos valores, pi que es 3.14 por el diámetro, que aquí se nos dice que es 4.8 centímetros. Bien, y ese producto ¿a cuánto nos va a dar igual? Esa longitud sería de un círculo completo, pero la longitud de este semicírculo sería igual a ese valor dividido para 2. Bien, ok, tenemos los resultados de estos valores, el de la hipotenusa y el de la longitud.
Ok, ya calcularon los valores que están pendientes, todavía falta determinar el perímetro. El valor de h nos hace falta, que es el resultado de esta expresión, y el valor de la longitud, que es 3.14 por 4.8. Necesito esos resultados. Y luego ese valor dividido para 2. Licenciada, Dígame. lo de la longitud es 15.07772. 0.72. Sí, Bien, entonces este valor dividido para 2 Sale sería la longitud del semicírculo. 7.536. 530 y, bueno, vamos a dejarlo con 2 decimales. Bien. Entonces, este 7.53 centímetros sería la longitud de ese arco, de ese semicírculo. Es decir, toda esta parte que estamos observando aquí. Bien, ya tenemos casi todo para calcular el perímetro de esta figura, solamente nos hace falta h. Tenemos que el perímetro va a ser igual a la suma de todos los lados. Eso es un perímetro de cualquier figura en general. Entonces, uno de sus lados es 2 por pi. Eso también hay que calcularlo. ¿Cuál es el valor de 2 por pi? Esto sería igual a 2 por 3.14. Tendríamos aquí 4.63. Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de todas estas magnitudes. De este valor vertical más el 9.2 más el de h, que todavía falta determinarlo, y más 7.53. ¿Alguien ya tiene listo el valor de h? Bien. 5.063. 5.06. Ok. Bien, y finalmente la suma de todos estos valores va a ser igual al perímetro de esta figura. Bien, ahí ya les queda pendiente solamente efectuar esta suma y ese sería el valor del perímetro. Ya voy a finalizar la reunión porque ya ha Dice, terminado nuestra hora. Dígame. queda 26.42. Ok, bien, entonces ahí anotan ese resultado. Ok, Listen, esto se lo subimos al mi académico.
Sí, en mi académico les voy a habilitar para que suban el ¿Cuándo, taller que Luisa? trabajamos hoy. Hasta el día lunes les voy a dejar. Ya, Licen, gracias. Ya, gracias. Ok, bien, entonces nos vemos aquí el día lunes. Espero que pasen bien y que tengan un buen fin de semana. Así bien.